De última hora le compartimos que lamentablemente falleció Alejandro Martí, quien precisamente es empresario y fundador de la organización México SOS, y falleció este lunes 24 de julio. Ya se están expresando a través de las redes sociales las condolencias, en este caso de José Antonio Miz, quien escribe: me da mucha pena enterarme de la muerte de Alejandro Martí, un hombre valiente, comprometido, convirtió su dolor en causa y exigencia para un mejor país, siempre con ánimo y empeño constructivo. Deja con su vida gran ejemplo. Ofrezco mis oraciones a sus familiares y amigos. Así es como lo recuerdan a Alejandro Martí, que lamentablemente el día de hoy fallece. Aquí, por supuesto, en los espacios de Milenio le estaremos dando más información y, por supuesto, las condolencias y reacciones que haya por su lamentable fallecimiento. Hay muchas cosas que podríamos decir de Alejandro Martí en este momento, por su trayectoria y, por supuesto, situaciones como el secuestro, asesinato de su hijo, que aún y así decía que la justicia no responde a las necesidades del país. Por varios años se manifestó y exigió, de hecho, a las autoridades mexicanas esta justicia, tanto que le decía, y dejó una frase incluso para la historia: si no pueden, renuncien. Así lo dijo apenas a los 20 días que su hijo de 14 años había sido hallado muerto en el maletero de un coche tras casi 2 meses de secuestro. Por muchas cosas recordamos hoy a Alejandro Martí, y que, como le decíamos, pues sus allegados, familiares, hoy están expresando sus condolencias. Estamos a la espera, por supuesto, de más información sobre su muerte. Además, fundador de la cadena de tiendas Deportes Martí, falleció a los 73 años de edad. Así lo están dando a conocer familiares y periodistas que también tuvieron una estrecha relación de amistad con él, y hoy así lo recordamos. A sus 73 años fallece Alejandro Martí. Mire, podemos, como le decía, recordar de Alejandro Martí este lamentable suceso del secuestro de su hijo, como ya le decíamos, del empresario Alejandro Martí, que fue el 4 de junio del 2008, un comando de presuntos agentes federales cuando viajaba rumbo a su secundaria. Y como ya le decía, cerca de 2 meses después fue que apareció el cadáver en un maletero, y por varios años estuvo haciendo esta exigencia de justicia. Al final fueron años de mucho dolor. Prácticamente esto se convirtió en un calvario, pues lo recordamos porque este empresario confrontó a las autoridades después del asesinato de su hijo. Además, es un reconocido emprendedor, filántropo, y pasó a ser un símbolo ciudadano anticrimen. De hecho, en sus peores momentos no dejó de pintar, por eso también lo convierte eso en un artista. Decidió dedicarse a la pintura hace ya algunos años. Antes de tomar un giro hacia lo abstracto, sus cuadros realmente se inspiraban en objetos cotidianos, máquinas, animales, y sobre todo, algo para resaltar es que los caballos eran un tema muy, muy recurrente.
Por supuesto, durante la agonía por la pérdida de su hijo Fernando, esta tormenta que vivía Alejandro Martí se empezó a reflejar en los lienzos que realizaba. Es una manera de salirte un poco de la realidad, de poder plasmar todo ese dolor a través de la pintura, de sacar hasta el más triste sentimiento. De hecho, uno de sus amigos, maestro, el artista Ismael Ramos, menciona que en un momento él estaba trabajando inicialmente una cabeza de un caballo, pero que ese caballo se convertía en una verdadera bestia. Y al mismo tiempo, dice, otro lienzo mostraba una yegua con un amor tremendo hacia su cría. Menciona, eran cuadros que estaba haciendo en forma simultánea y sí, son contenidos realmente fuertes, pero reales. Es parte de lo que le tocó vivir, de ese dolor inmenso de perder a un hijo y más de la manera en cómo sucedió. Su niño de 14 años que fue secuestrado y aún tras haber pagado un rescate, esto además le cambió, por supuesto, la vida a Alejandro Martí, enterarse de su fallecimiento. Posterior a eso, sabemos que pues, era un empresario muy activo, muy comprometido, quería luchar realmente hasta el final de sus días por un país más seguro, para honrar, dice, la tragedia de su hijo, evitar que realmente esto volviera a suceder, dejar un México, un país. Decía Alejandro Martí que en la medida de sus posibilidades, lo mejor que pueda, pues sí, su voz, sus frases todavía resuenan, no como empresario, sino como un padre al que le arrebataron parte de su vida, es parte de la realidad realmente de México, de este país que muchas familias, sabemos, lo viven diariamente. Lo vemos con estos colectivos, con las madres buscadoras que todo el tiempo están pidiendo a la autoridad que hagan lo propio, que le den celeridad a las investigaciones y sobre todo que les den el apoyo para continuar con estas búsquedas que los llenan diariamente de incertidumbre. Pues de Alejandro Martí, como le decía, un empresario muy activo que siempre estuvo pensando en nuevos negocios, pero también en este sistema de observación para la seguridad ciudadana, esta asociación civil contra la inseguridad, derivado precisamente de lo que vivió con su hijo, con el lamentable fallecimiento y la manera, como le digo, en la que sucedieron las cosas, siempre con muchos planes, pero también, como le decía, dándole ese tiempo a la filantropía a través de fundaciones de las que ya él era parte y dedicarse un poco más a la pintura. Hoy así es como recordamos a Alejandro Martí, como le decía, a sus 73 años de edad. SOS, como le decíamos, es un grupo de metas ambiciosas, de alto nivel de organización y es resultado de ese impulso que buscaría ser una organización que concentre información, coordine esfuerzos y apoye a otros grupos no gubernamentales. Le vamos a compartir este fragmento de esta frase que se convirtió en icónica y que pasa a la posteridad. Ellos jugaban en las calles, los parques públicos eran una extensión de nuestros hogares. A nadie le preocupaba que salieran a jugar nuestros hijos y nosotros mismos salíamos a pasear. ¿Qué nos pasó? Con el tiempo empezamos a oír que a un amigo, a un pariente, lo asaltaban, lo robaban, que a trabajadoras después de salir de su oficina y subirse en una combi las violaban. A muchas de ellas que iban a los taxis o en los mini taxis para sus casas, bueno, pues les robaban todo lo que tenía. ¿Cuántas veces no hemos oído que bandas van en las quincenas a las obras
para saquear a los pobres albañiles que estuvieron trabajando todo el tiempo y quitarles su dinero. Pero también, ¿cuántas veces hemos oído a microempresarios que han comprado con mucho esfuerzo un taxi y que su primera aventura empresarial? Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes y que estarían... Ahí escuchábamos esta frase y sí, ciudadano vocero que emergió de la tragedia precisamente para exigir justicia a las autoridades, que lo vivió en carne propia y que lamentablemente hoy fallece Alejandro Martí.